10.000. Ese es el número que ha dejado sin palabras a todos los analistas que llevan años siguiendo este conflicto. No es una cifra simbólica, no es propaganda. Es lo que Estados Unidos acaba de confirmar oficialmente. Y cuando escuchas lo que hay detrás de ese número, lo que representa, lo que significa para lo que viene, entiendes por qué esto cambia todo. Para siempre. Porque hay guerras que se recuerdan por una batalla, por un momento decisivo, por un día concreto que lo cambió todo. Y luego hay operaciones como esta. Operaciones que no se parecen a nada que hayamos visto antes en la historia moderna. Lo que Estados Unidos acaba de ejecutar en Irán no tiene precedentes. No en escala, no en precisión, no en velocidad. Y la pregunta que nadie está respondiendo con claridad es ¿qué viene ahora? Porque lo que ocurrió hasta aquí puede ser solo el principio. Y en este video vamos a analizar exactamente qué significa ese número, qué se ha conseguido realmente, qué le queda a Irán después de todo esto, y por qué el siguiente movimiento puede ser el más importante de todo el conflicto. Quédate hasta el final. 2,22, porque la última parte es la que menos se está contando en ningún medio. Para entender el peso real de lo que acaba de ocurrir, hay que entender primero qué era Irán hace apenas unas semanas en términos militares. Durante décadas, Irán construyó una reputación muy concreta, la de un actor que no era fácil de tocar, que tenía capas de defensa, que había invertido enormes recursos en proteger sus capacidades más críticas, búnkeres subterráneos diseñados para resistir. Sistemas de defensa considerados entre los más densos de la región. Redes de instalaciones distribuidas por todo el territorio para evitar que un solo golpe pudiera desmantelar todo. Era una arquitectura construida durante años con un objetivo muy claro. Que cualquier adversario que pensara en actuar contra Irán lo pensara dos veces. Y durante mucho tiempo, esa arquitectura cumplió su función. Pero entonces llegó algo que no estaba diseñada para resistir. No porque los búnkeres no fueran sólidos, sino porque la escala y la precisión de lo que vino superó todos los cálculos previos. 10.000 objetivos individuales, no 10.000 municiones. 10.000 objetivos distintos, identificados, localizados y neutralizados. Eso es lo que hace este número tan difícil de procesar. Porque no estamos hablando de operaciones masivas indiscriminadas. Estamos hablando de una campaña quirúrgica a una escala que la historia moderna no había visto. Y aquí quiero que te detengas un momento a pensar en lo que eso significa en términos reales. No es un número abstracto. Detrás de cada uno de esos 10.000 objetivos hay algo concreto. Un sistema que dejó de funcionar. Una instalación que quedó fuera de servicio. Una capacidad que Irán tenía ayer y que hoy ya no tiene. Multiplicado por 10.000. Y cuando empiezas a acumular eso en tu mente, la magnitud real de lo que ha ocurrido empieza a tomar una forma que los titulares no capturan. Porque los titulares te dan el número. Pero no te dan lo que hay detrás del número. Y lo que hay detrás es una transformación estructural de la capacidad iraní que no tiene precedentes en la historia reciente. Vamos a hablar de los sistemas de defensa aérea iraníes, porque este es quizás el dato más revelador de todo. Irán había invertido durante décadas en construir una red que muchos expertos consideraban impenetrable en la práctica. No perfecta, pero sí suficientemente densa y sofisticada como para hacer que cualquier operación aérea sostenida fuera extraordinariamente costosa. Esa era la teoría. La realidad que estamos viendo es diferente. Porque esa red ha sido sistemáticamente desmantelada en un periodo de tiempo que nadie hubiera predicho, no de un golpe, sino de forma metódica, capa por capa, nodo por nodo. Primero los sistemas más sofisticados, luego las capas intermedias, finalmente los elementos más distribuidos diseñados para ser el último recurso. Y cuando un adversario pierde esa capacidad, pierde algo que es muy difícil de recuperar, porque no se reconstruye una red de ese tipo en semanas, ni en meses. Requiere tiempo, requiere recursos, requiere cadenas de suministro que ahora mismo están bajo presión enorme. Y mientras esa reconstrucción no ocurre, el espacio aéreo iraní está abierto,
lo que significa que cualquier operación futura puede ejecutarse con un nivel de libertad que antes no existía. Eso es un cambio estructural, no coyuntural. Y sus consecuencias se van a sentir mucho más allá de estas semanas. Y hay algo más sobre la pérdida de esta red que los análisis convencionales tienden a pasar por alto. No es solo una pérdida táctica, es una pérdida de narrativa. Durante años, esa red era parte de la imagen que Irán proyectaba hacia afuera, la imagen de que era un actor que no podía tocarse fácilmente. Cuando esa imagen se desmiente con hechos concretos, el efecto va mucho más allá de los sistemas destruidos. Afecta a cómo otros actores regionales perciben a Irán ahora mismo, a cómo sus propios aliados calculan el valor del respaldo iraní, a cómo los países que habían calibrado su posición en función de esa fortaleza percibida empiezan a recalcular. Y ese recálculo ya está ocurriendo en múltiples capitales simultáneamente. Vamos ahora a los sistemas de proyección de fuerza iraníes, porque aquí los números son igual de impactantes. Irán había construido durante años una capacidad de lanzamiento que era la base de su estrategia de disuasión regional. La lógica era clara. Si podía amenazar a sus vecinos con lanzamientos masivos desde su propio territorio, nadie iba a querer verse en el lado receptor de esa amenaza. Era una palanca de poder enorme. No solo operativa, también diplomática, también económica. Porque la amenaza no necesitaba ejecutarse para tener efecto. Bastaba con que existiera, con que fuera creíble. Y ahora esa palanca está gravemente dañada. Las cifras apuntan a que aproximadamente 3/4 partes de las plataformas de lanzamiento móviles de Irán han sido neutralizadas. 3/4 partes. En términos prácticos, eso significa que la capacidad de Irán para ejecutar una campaña masiva ha quedado reducida a una fracción de lo que era, y lo que queda opera bajo condiciones completamente diferentes. Porque las plataformas que sobrevivieron saben que son objetivos identificados, que cualquier movimiento puede ser detectado, que cualquier activación puede desencadenar una respuesta inmediata. Y un sistema de disuasión que no puede activarse con libertad ha perdido gran parte de su valor. Pero lo más importante no es solo lo que se ha neutralizado, es lo que se ha atacado en términos de capacidad futura. Más de 2/3 de las instalaciones de producción relevantes dañadas o fuera de servicio. Lo que significa que el reloj corre en una sola dirección para Irán, y no puede reiniciarlo. Un adversario que pierde capacidades pero mantiene su producción puede reponerse con el tiempo. Un adversario que pierde capacidades y además ve su producción gravemente dañada está en una situación fundamentalmente diferente. Porque lo que ya tiene se va agotando, y lo que podría construir para reemplazarlo ya no puede construirlo a la misma velocidad. Y esa asimetría de reposición es una de las presiones más difíciles de gestionar estratégicamente. Hablemos ahora de la dimensión naval, porque aquí hay algo que tampoco está recibiendo la atención que merece. Irán construyó durante años una capacidad marítima diseñada para operar en el Golfo y en el Estrecho de Hormuz. No una flota de alta mar, sino algo más adaptado al terreno específico, embarcaciones rápidas, sistemas diseñados para hostigar, para crear fricción constante que fuera costosa de gestionar. Era una estrategia asimétrica muy bien pensada, y durante años funcionó. Pero los astilleros iraníes han sido objetivo prioritario desde el inicio de las operaciones. No de forma accidental. Como parte de una estrategia deliberada de eliminar no solo lo que existe ahora, sino la capacidad de reponer lo que se pierde. Y si la capacidad de crear fricción en el estrecho se reduce, una de las palancas económicas más poderosas de Irán sobre la economía global pierde fuerza. Con todo lo que eso implica en términos diplomáticos y de posición negociadora, porque el estrecho de Hormuz no es solo una ruta comercial, es un símbolo de poder. Durante décadas, la capacidad de amenazar ese punto le daba a Irán un peso en conversaciones que iba mucho más allá de lo militar. Los países que dependían del flujo energético que pasaba por ahí tenían que calcular la posición iraní en sus propias ecuaciones estratégicas.
Eso le daba a Irán una influencia global que superaba con creces su tamaño económico. Cuando esa influencia se erosiona, el efecto se siente en todas esas ecuaciones simultáneamente. Vamos a hablar de la pregunta que todo el mundo tiene en mente. ¿Qué viene después? Y aquí es donde los análisis divergen, donde la incertidumbre es mayor. Hay quienes argumentan que el objetivo es llevar a Irán a una mesa de negociación desde una posición de debilidad extrema, que la presión acumulada obligará al régimen a aceptar condiciones que en otras circunstancias hubiera rechazado. Hay quienes argumentan que el objetivo es más amplio, que lo que estamos viendo es el inicio de una transformación del equilibrio regional que va mucho más allá de un acuerdo puntual. Lo que sí está claro es esto. Irán está ahora en una posición fundamentalmente diferente a la que tenía hace un mes. No en términos de voluntad política, no en términos de retórica oficial, sino en términos de capacidad real. Y esa diferencia entre voluntad y capacidad es exactamente donde las decisiones estratégicas se vuelven más difíciles. Porque puedes querer responder, puedes declarar que vas a responder. Pero si los medios para hacerlo están gravemente reducidos, la distancia entre lo que quieres y lo que puedes se vuelve insalvable. Esa es la trampa en la que Irán se encuentra ahora mismo. Y aquí quiero hablar de algo que muy pocos están analizando con la profundidad que merece: la negociación. Porque en paralelo a todo lo que ocurre sobre el terreno, hay una dinámica diplomática que está desarrollándose en silencio. Las declaraciones oficiales de ambos lados presentan versiones muy diferentes de si hay conversaciones en curso o no. Por un lado hay señales de que Irán está explorando algún tipo de salida. Por otro lado hay declaraciones iraníes negando cualquier contacto. Y aquí es donde la experiencia en análisis de conflictos resulta útil, porque en la historia de los conflictos modernos hay un patrón muy consistente. Los países que están buscando una salida negociada rara vez lo admiten, públicamente al principio. Porque admitirlo es mostrar debilidad ante tu propia población. Es darle al adversario una ventaja en los términos de la negociación. Lo que se dice en público y lo que ocurre en los canales diplomáticos discretos suele ser muy diferente. Y lo que sugieren múltiples fuentes es que esa diferencia existe ahora mismo. Que hay movimientos que no están en los titulares, que hay contactos que no se confirman oficialmente. Eso no significa que un acuerdo vaya a materializarse pronto. Significa que la posibilidad está sobre la mesa de una forma que hace unas semanas no estaba. Y eso solo es posible porque lo que ha ocurrido sobre el terreno ha cambiado los cálculos de forma irreversible. Hay 3 escenarios posibles desde aquí, y ninguno es sencillo. El primero, negociación acelerada. La presión acumulada llega a un punto en que las conversaciones discretas se formalizan. Se encuentra algún marco que permita a ambas partes decir lo que necesitan decir públicamente, mientras se alcanza un acuerdo real en los términos que importan, posible, pero con obstáculos enormes. Porque los términos sobre la mesa implican cambios estructurales que tienen un coste político interno muy difícil de gestionar. El segundo, continuación de la presión. Las operaciones continúan. La presión se mantiene hasta que el cálculo de Irán cambie lo suficiente para que la negociación se vuelva inevitable, operativamente sostenible. Pero con sus propios riesgos, porque la presión sostenida puede generar reacciones impredecibles. El tercero, el más incierto. Irán decide hacer algo que genere consecuencias que nadie puede controlar completamente, no porque sea una buena opción estratégica, sino porque cuando las opciones se reducen lo suficiente, los actores a veces hacen cosas que no son óptimas porque sienten que no tienen alternativa. Este es el escenario que más incertidumbre genera y el que hace que las próximas semanas sean tan decisivas. Y hay un cuarto escenario que casi nadie está discutiendo abiertamente: el de la presión interna. Cuando un régimen está bajo presión exterior extrema al mismo tiempo que gestiona tensiones internas acumuladas, la cohesión interna se convierte en una variable crítica. No estoy prediciendo que eso ocurra,
No tengo la información necesaria para hacerlo con certeza. Pero sí puedo decir que en la historia de los conflictos modernos, ese escenario ha emergido en situaciones con características similares, y es un escenario que los analistas serios no pueden ignorar, porque si la presión exterior desestabiliza la cohesión interna, las consecuencias pueden ser más profundas y más duraderas que cualquiera de los otros escenarios, y más difíciles de gestionar para todos los actores involucrados. Vamos a cerrar con algo en lo que quiero que reflexiones. Lo que estamos viendo aquí no es solo una operación con consecuencias regionales. Es una demostración de algo que va a redefinir cómo se piensa sobre el poder y la disuasión en las próximas décadas. Que las arquitecturas defensivas que parecían sólidas pueden ser desmanteladas de formas que sus diseñadores no anticiparon. Que la tecnología y la inteligencia aplicadas a escala suficiente pueden cambiar los cálculos de actores que habían invertido décadas en protegerse. Todos los actores que han observado lo que ha ocurrido están procesando las lecciones. Están recalibrando sus estrategias, sus vulnerabilidades, sus apuestas sobre qué capacidades necesitan para proteger lo que valoran, y ese proceso de recalibración global va a tener efectos en conflictos y crisis que aún no han ocurrido. Porque la historia de los conflictos modernos es en gran parte la historia de cómo los actores aprenden de lo que ven, y lo que se ha visto aquí es una lección que nadie va a ignorar: 10.000 objetivos. Ese número va a aparecer en los análisis estratégicos durante décadas, no como una estadística, sino como un punto de inflexión. Un antes y un después en cómo se entiende lo que es posible en un conflicto moderno, y lo que viene después de ese punto todavía está escribiéndose. En los despachos donde se toman las decisiones, en los canales donde se exploran las salidas, en el terreno donde todo esto se traduce en realidad concreta, eso es lo que hace este momento tan significativo y tan incierto al mismo tiempo. Porque los momentos de inflexión no tienen un guión predefinido, solo tienen actores tomando decisiones con consecuencias que ninguno puede controlar completamente, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Si quieres seguir entendiendo cómo evoluciona todo esto más allá de los titulares, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí analizamos lo que otros no cuentan.